Bienvenidos a Diana's Rules, donde la Fórmula 1 se vive bajo mis reglas. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la temporada 2026 y todo lo que pasó antes del parón de verano de cara al Gran Premio de Zandvoort. Como este video tiene la intención de sumar a todos los fanáticos de la Fórmula 1 que ya vienen de años y a los nuevos seguidores de este deporte, tenemos que hacer una aclaración. La Fórmula 1 este año cambió completamente. ¿Por qué? Porque cambió su reglamento. A partir de 2026 tenemos coches más pequeños, más compactos, son incluso más livianos, tienen algo que se llama aerodinámica activa delantera y trasera y por sobre todas las cosas tiene un cambio muy importante en la unidad de potencia. ¿Por qué? Porque ahora va 50-50. ¿Qué significa esto? Que el 50% de la potencia viene del motor de combustión interna, mientras que el otro 50% aproximadamente viene del sistema eléctrico, principalmente del MGUK. Muchas letras, pero el punto es que estamos 50-50, algo que hasta el año pasado no era de esta manera. Eso nos trajo bastantes problemas, pero eso lo vamos a ir viendo un poco de cara a que hablemos de cada una de las escuderías y las pongamos en una de estas tres categorías. Decepciona, puede mejorar o sorprende. En primer lugar tenemos a Aston Martin, que lamentablemente no es una sorpresa tener que ponerlo en la categoría de decepcionante, pero sí tengo que confesar que antes de los test de pretemporada de Bahrein yo tenía muchas expectativas puestas en esta escudería, con haber traído a Adrian Newey, con que él haya desarrollado el concepto del coche y demás. Con un nuevo reglamento realmente creí que Aston Martin podía subir en la escala de posiciones de ese posible campeonato de constructores, pero no fue así. Tienen problemas de fiabilidad con el motor Honda, un déficit de potencia bastante importante, el coche no logra regenerar la energía de forma correcta y pierde bastante ventaja de velocidad en las rectas, algo que otras escuderías a lo largo de la temporada han podido más o menos manejar, pero que habría una brecha bastante importante en relación con Aston Martin, que después fue recortando algunos segundos, pero aún así sigue muy atrás. Como pueden ver en pantalla, sí tenemos que recordar que Fernando Alonso sumó el único punto de la temporada para la escudería, pero también cabe aclarar que en primer lugar fue en el circuito de Mónaco, un lugar donde no se notó tanto la regeneración de energía y todas estas problemáticas que sí han tenido otros tipos de circuitos, pero más allá de eso, la razón por la que Fernando Alonso obtiene ese punto es por una serie de penalizaciones que le fueron cayendo a otros pilotos y que cuando se terminó de reorganizar la tabla de finalización hizo que Fernando Alonso quedara en el 10º puesto. De no haber caído todas esas penalizaciones, el punto se lo hubiese llevado Cadillac con Checo Pérez. También en esta crisis interna que tiene Aston Martin, cabe destacar que los dos pilotos, si sumáramos sus DNS, es decir, las carreras que no pudieron empezar, y los DNF, es decir, las carreras que no pudieron terminar, estarían al principio de la tabla con 10. También tenemos que recordarles que Lance Stroll ha sido el principal protagonista de estos problemas porque no ha podido terminar 6 carreras, un número bastante malo para una escudería que lleva bastantes años, que aprovecha el límite presupuestario y que tiene un diseñador espectacular. Otra escudería que a mí me decepcionó bastante fue Williams. Solo ha sumado 11 puntos en la temporada, 6 con Carlos Sainz y 5 con Albon, y ha tenido todo tipo de fallas, desde errores de pilotaje y choques a fallas eléctricas, hidráulicas, problemas con el peso, con la fiabilidad, con el rendimiento del motor, tanto de combustión interna como eléctrico y demás. Realmente una decepción con todas las letras. Menos mal que el ambiente laboral parece no ser tan tóxico. Por su parte, Carlos Sainz tuvo 2 DNFs, como recordarán, el primero fue en Mónaco, donde en la relargada Hülkenberg lo apretó contra la pared y después tuvo un toque con Colapinto, pero el coche ya estaba fuera de carrera. Y el siguiente fue en Austria, donde presentó aparentes problemas eléctricos el monoplaza y tuvo que ser retirado. Por su parte, Albon tuvo un DNS en el Gran Premio de China por una falla hidráulica en las vueltas previas a posicionarse en la grilla de partida. Por otro lado, también tuvo 2 DNFs, uno en el Gran Premio de Canadá, cuando se tocó con Piastri, que había bloqueado con neumáticos fríos y golpeó el pontón del Williams, que luego tuvo que ser retirado, y en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde también tuvo una colisión, pero con Oliverman. Hasta ahora han sumado 21 puntos, 3 lo sumó Esteban Ocon y 18 lo sumó Oliver Bergman, lo que significa que el 85.7% de los puntos sumados para la escudería los ha logrado el piloto británico, que claramente es muchísimo más joven que Esteban Ocon y ya se está hablando de si podrían reemplazar al piloto francés al finalizar la temporada, dado que su compañero, siendo tan joven, le está dando una paliza.
También le podemos sumar un par de datos a esto. Esteban Ocon, si bien sumó solo 3 puntos en la temporada, terminó todas las carreras, al igual que Franco Colapinto y Lewis Hamilton. Son los únicos 3 pilotos que lo han podido lograr. Eso es bastante interesante porque la fiabilidad de su coche está presente y está la consistencia de él. El problema es que no logra clasificar bien y no logra sumar puntos después. Por su parte, Oliver Bergman ha aplastado a su compañero a pesar de haber tenido 3 DNFs. El primero fue en Japón, con bastante controversia, cuando trató de evitar un accidente con Franco Colapinto, que se quedó sin potencia y venía a 50 kilómetros menos que Oliver Bergman, que estaba atrás. Obviamente que por tratar de esquivarlo y evitar ese accidente, chocó a alta velocidad y el coche se destrozó. Después tenemos en el Gran Premio de Mónaco un choque en la primera vuelta con su propio compañero, daños en el alerón delantero y posteriormente otros daños que hicieron que tuviera que retirar el coche. Y por último, en Barcelona, sin haberse especificado por parte del equipo Haas, tuvo problemas de fiabilidad en las últimas vueltas y tuvo que abandonar. No obstante, es el piloto con más consistencia del equipo. Y ustedes me van a decir, Diana, ¿por qué no pusiste a Cadillac en esta categoría? Porque la vamos a poner en categoría de sorprende. No, mentira, tampoco para tanto, pero no le voy a poner en decepciona porque tampoco se esperaba demasiado al principio de la temporada. Cadillac es un proyecto completamente nuevo, entonces lo vamos a poner en tiene que mejorar. Yo creo que una decisión la tomaron bien y fue la elección de los pilotos. Muchos hablaban de que era una buena idea tener un piloto de experiencia y un piloto más joven, pero en este caso, donde nos dimos cuenta de que no tienen ningún tipo de certeza, creo que Bottas y Pérez son las personas correctas para dirigir al equipo. Sí, porque ellos son los que se suben al monoplaza, son los que lo conducen y son los que tienen años de experiencia en equipos campeones. Recordemos que Bottas previamente, entre otras, había corrido para Mercedes al lado de Lewis Hamilton y también recordemos que Checo Pérez, entre otras, corrió para Red Bull al lado de Max Verstappen, 2 campeones del mundo con 2 monoplazas campeones del mundo. Entonces ellos pueden traer mucha experiencia. Ahora, esa es la parte buena. La parte mala, sumaron 0 puntos. Realmente no vienen bien ninguno de los dos. Creo que Checo Pérez destaca por sobre Valtteri Bottas en este momento de la temporada, pero ninguno de los dos pudo sumar puntos hasta ahora. Igualmente, como dijimos antes, Checo Pérez sí hubiese tenido la oportunidad de sumar aunque sea un punto en el Gran Premio de Mónaco si no fuera por esa penalización que le cayó después. Ahora también tenemos que decir otra cosa. Después de Aston Martin con 10, Cadillac es la segunda escudería con más DNS y DNF de esta temporada, con 9. Ese es un número bastante alto y creo que si hay algo que me preocupa de la escudería en lo que va de la temporada son ciertos aspectos que no logran corregir. Por ejemplo, el brazo de suspensión del coche de Checo Pérez. Está bien que el brazo de la suspensión se supone que tiene que ser un elemento que se tiene que poder romper de forma limpia. ¿Por qué? Porque va a absorber la energía del impacto, va a permitir que esa rueda no salga volando preferentemente por encima del piloto y que todas las otras piezas que puedan salir volando de un posible accidente no vayan a la velocidad del impacto o del accidente, valga la redundancia, sobre el piloto o sobre el cockpit. Entonces el brazo de suspensión es algo que técnicamente se puede romper limpio. Hasta ahí vamos bien. Esa es la teoría. Pero no se puede romper en una recta cuando el piloto no está haciendo absolutamente nada incorrecto. Y se la rompe consecutivamente a Checo Pérez, lo cual ya habla de un déficit de la escudería en sí, que poco tiene que ver con los pilotos, pero que mucho tiene que ver con el desarrollo de ese coche. Es algo que van a tener que corregir. También del lado de Valtteri Bottas hay problemas porque se les incendian los frenos prácticamente todos los fines de semana. Tiene una acumulación extrema de calor y no tiene un buen flujo de aire, porque sabemos perfectamente bien que las escuderías no buscan que los frenos estén fríos, sino todo lo contrario, que se mantengan en una ventana óptima de temperatura. Pero esto claramente no lo están logrando y ya resulta peligroso hasta para el piloto. De los 12 puntos que ha sumado Audi en esta temporada, 10 han sido obtenidos por el piloto brasileño que solo ha tenido un DNS en toda la temporada. Por su parte, Hülkenberg logró sumar al menos 2 puntos en el último Gran Premio antes del parón de verano, es decir, en Hungría. Aunque cabe destacar que su monoplaza ha tenido bastantes problemas de fiabilidad, ya que en 4 circuitos, Australia, Miami, Barcelona y Gran Bretaña, ha tenido tanto DNS como DNF con fallas técnicas variadas, tales como en la unidad de potencia y en la caja de cambios. Otra escudería que tienen que mejorar es Alpine, que si bien está mejor que en 2025, donde tuvieron que abandonar el desarrollo de su coche muy temprano en la temporada para enfocarse realmente en el desarrollo del A526, dado que ese no funcionaba ni para atrás ni para adelante, no quiere decir que esta temporada la haya cerrado bien en este parón de verano, porque le fue arrebatado el 5º puesto en el campeonato de constructores por Racing Bulls en las últimas 2 carreras.
Si bien han sumado 61 puntos, y esto es algo bueno, 42 con Gasly, 19 con Colapinto, y cabe destacar que el piloto argentino terminó todas las carreras que llevamos de la temporada, aún así Alpine no logra poner los pies en la tierra. Yo creo que el coche tiene capacidad. Hicieron un mejor desarrollo que el año anterior. Y los dos pilotos que tienen son completamente capaces de sumar puntos. Pero no considero que todo el ruido externo a los pilotos esté sirviendo de algo. Más bien todo lo contrario. Los comentarios de Briatore, un día bien, un día mal. Todos los rumores en relación a la presunta salida o renovación de contrato de Franco Colapinto no está sumando a darle confianza al piloto. E incluso cuando Gasly sí tiene el apoyo de Alpine, tampoco suma estar pensando constantemente contra quién se va a competir el año próximo. Deberían consolidar una dupla, que los pilotos traten de trabajar juntos en pos de que Alpine gane esa quinta posición al final del campeonato de constructores de 2026 y después obviamente que compitan entre ellos por su posición en el campeonato de pilotos como corresponde, pero también tener una dupla que esté más unida, no una que no sepa si continúa el año que viene, si en la próxima carrera echan a uno. No creo que esté funcionando la manera en la que Alpine maneja las cosas que no tienen relación específica ni con el reglamento ni con el desarrollo del monoplaza. Red Bull es la siguiente escudería de la que tengo que hablar, con 177 puntos sumados para el campeonato de constructores, 109 obtenidos por Max Verstappen y 68 por Hadjar. Deberíamos hablar de que si bien no ha tenido tantos problemas de fiabilidad con su nuevo motor Ford Powertrain, sí tenemos que destacar, para mal, que ha tenido problemas de índole de seguridad. Primero tenemos que hablar un poco de Hadjar, que no tiene una tarea sencilla porque es el compañero de Max Verstappen y está ocupando la segunda butaca de Red Bull. Eso ya es un montón. Creo que ha logrado a lo largo de esta temporada generar un poco más de solidez y consistencia en sus resultados, en especial ayudando a Verstappen en las últimas carreras o clasificaciones. Sí tenemos que decir que arrancó la temporada medio bajo porque su primer DNF fue por una falla técnica en el monoplaza en el Gran Premio de Australia y después en Miami, ya por un error propio, se chocó contra el muro en la curva 14 y rompió la suspensión delantera. Por otro lado, tenemos que hablar de la estrella del equipo, Max Verstappen, que ha tenido 3 DNFs en lo que va de la temporada. Eso para un piloto 4 veces campeón del mundo como lo es él, es prácticamente inaceptable y por eso, y un montón de otras cuestiones más, se ha hablado de la posible salida de Max del equipo Red Bull. Si bien estas noticias vienen en la Silly Season desde hace un par de años, creo que en este momento Max Verstappen es donde menos se siente cómodo con el equipo Red Bull y donde menos quizás se lo escucha. Esa es una apreciación personal. Pero realmente lo que se ha visto en las últimas carreras, quizás sacando Hungría, no ha sido nada seguro para Max. Ese alerón Macarena que primero trajo Ferrari y después otras escuderías, pero que trató de replicar Red Bull, no ha funcionado en el monoplaza de Max y por sobre todas las cosas, más allá de generar o no rendimiento, no se cerraba correctamente, no se quedaba correctamente fijado y por diferentes situaciones técnicas que sí se pueden explicar, pero que no generan seguridad en el piloto, Max se ha salido de pista y en algunas ocasiones chocado de manera seria. Entonces me parece que lo que Red Bull tiene que pensar acá es en cuidar al piloto, más allá del rendimiento que le puedan sacar al coche, más allá del talento, más allá del trabajo en equipo y más allá de que sabemos que el motor de Ford tiene bastante fiabilidad en comparación con otros motores. Vamos con la última escudería que yo considero que todavía necesita mejorar y es la escudería de la papaya, o sea, McLaren, que si bien ha logrado algo que parecía inesperado en las primeras carreras como lo fue ganar en Hungría, que fue la primera victoria de un equipo por fuera de Ferrari y Mercedes que viene dominando la temporada, eso no quiere decir que los problemas de fiabilidad, de rendimiento y todavía los problemas internos que tienen con sus pilotos estén haciendo que a mí me parezcan que tengan una temporada sólida. Primero hablemos de lo positivo. Están terceros en el campeonato de constructores, aunque entre paréntesis vienen de ganar 2 campeonatos de constructores consecutivos y un campeonato de pilotos con Lando Norris, cierro paréntesis, con Lando a la cabeza con 128 puntos obtenidos y Piastri siguiéndolo con 92.
Y yo creo que genuinamente el problema de McLaren viene no solo por el rendimiento, sino en especial por la fiabilidad. Nada que ver con los pilotos esta vez. Creo que Lando Norris sacó a relucir su madera de campeón, que realmente merecía ganar el campeonato pasado, después de su ardua competencia con Max Verstappen y con Oscar Piastri, y ha sumado puntos importantes para el equipo. Además que ha dado unas lecciones de manejo de las que muchos no hablan, porque no era lo más significativo de la carrera cuando venía dominando Mercedes o cuando Ferrari le arrebataba a las flechas plateadas algunas de las victorias que se esperaban para esa escudería, pero no quiere decir que Lando Norris no haya demostrado su talento en estas últimas carreras, en especial en Hungría, que largó de la pole position, perdió la posición con Oscar Piastri y después de una gran recuperación logró ganar esa carrera. Más allá de eso, creo que tenemos que hablar de las cuestiones de fiabilidad y entender que durante las primeras carreras de esta mitad de temporada, digamos unas 4 o 5, McLaren era la escudería con menos vueltas dadas. Y tomemos en cuenta que al principio del video hablábamos de Aston Martin y hablábamos de Cadillac. Imposible imaginar que una escudería que viene de ganar 2 campeonatos de constructores seguidos y un campeonato de pilotos con Lando Norris esté en esa posición. Obviamente fue mejorando con el paso del tiempo, con las actualizaciones que trajeron de sus coches y mejoró. No obstante, tiene bastantes DNFs. En tercer lugar voy a mencionar a Ferrari con 307 puntos, 169 obtenidos por Lewis Hamilton y 138 por Charles Leclerc, bastante parejos entre ambos pilotos, que están sumando bastante bien para su escudería y que cuando no lo logra uno, lo logra otro, y se han subido al podio a lo largo de esta temporada bastante dominada por Mercedes. Ahora, cabe destacar un par de cosas. Mercedes venía dominando, tuvimos 5 carreras seguidas ganadas por Kimi Antonelli y parecía que esa iba a seguir siendo la tendencia. Hasta que vino Hamilton en el Gran Premio de Barcelona y le ganó en un circuito que quizá no se esperaba a la escudería de Mercedes. Por otro lado también, y fue muy interesante, Charles Leclerc logró ganar en el Gran Premio de Silverstone, que si bien era la casa de su compañero, es algo que se festeja muchísimo en la escudería de Maranello porque era la segunda vez que en un circuito inesperado por sus características particulares, la escudería Maranello le arrebataba las flechas plateadas otra victoria, haciendo parecer a Mercedes un equipo que en algunas partes era vulnerable. Ahora hablemos un poco de lo que quizá no estuvo tan bueno. Ferrari tuvo 2 DNFs con Charles Leclerc. Uno fue por el bloqueo de los frenos traseros que hicieron que se chocara contra uno de los muros en Mónaco y no pudiera terminar su carrera de casa, y el otro fue un problema técnico en el Gran Premio de Barcelona, donde si bien Ferrari no lo especificó, sí fue de índole mecánica y no del pilotaje del monegasco. Por otro lado, cabe destacar que Lewis Hamilton ha sido el único piloto de la parrilla de 22 que ha logrado sumar puntos en todas las carreras que se han disputado en esta primera parte de la temporada 2026 de Fórmula 1. No obstante, no todo es bueno en la carrera de este piloto británico que, si bien viene viento en popa en comparación a la temporada anterior, donde lamentablemente no se pudo subir al podio ni una sola vez, rompiendo una racha de casi 20 años, sí tuvo un montón de penalidades en estas últimas carreras que no lo han ayudado para nada. Acá, como verán en pantalla, tenemos cada una de las penalizaciones de Lewis Hamilton, que han sido 5 en las últimas 6 carreras. A su vez, la estrategia de Ferrari con ciertas paradas bajo safety car no lo han ayudado demasiado, pero sí tenemos que destacar estos errores del piloto británico que hacen que no haya obtenido más puntos. Y como él está segundo en el campeonato de pilotos compitiendo con Kimi Antonelli, es algo bastante importante a destacar, porque no es de cometer estos errores seguidos, pero realmente estos sucesos están haciendo que pierda un poco de confianza y es importante que la recupere, no solo para el campeonato de pilotos, sino también para acompañar a Leclerc en el campeonato de constructores y no perderle paso a Mercedes. La segunda escudería en la lista y que más sorprende es Mercedes, con 379 puntos, 219 obtenidos por Kimi Antonelli y 160 obtenidos por George Russell. Sorprende y no sorprende Mercedes. Obviamente que se esperaba que diera el batacazo con este nuevo reglamento y realmente lo está dando. Si bien sabemos que Mercedes es una escudería que ha generado bastante polémica por su capacidad de ver aquellos grises en el reglamento que les permite generar coches más capaces en pista que quizá las otras escuderías, sí también tenemos que reconocer que una vez que hacen un coche ganador, sus pilotos hacen lo imposible por mantener ese campeonato al rojo vivo. Kimi Antonelli ha tenido solo un DNF, que tenemos que hablar de los problemas de fiabilidad de Mercedes, pero eso para más adelante, y como les decía, Kimi ha ganado una sucesión de carreras impresionantes, es un joven de 19 años,
Muchos dicen que es más coche que piloto, pero igualmente a mí me gustaría saber si alguno de todos nosotros nos hubiésemos animado a subirnos a un coche a 350 km por hora, como es ese Mercedes, a los 19 años. Yo creo que hay una cuota de talento indudable en ese piloto italiano, que está liderando el campeonato con todas las agallas, tomando en cuenta también que su compañero George Russell, que si bien algunas personas tienden a subestimarlo, tenemos que darnos cuenta que ha competido en Mercedes por muchos años, que ha logrado superar a Lewis Hamilton en algunas temporadas en las que el efecto suelo sin dudas a Hamilton no le vino para nada bien, y que tiene su cuota de talento. Sin embargo, también ahí están los otros grises de Mercedes que generan tanto debate en las personas. Igualmente, George Russell también tuvo 2 DNFs y ha tenido bastantes problemas de confiabilidad en su coche. Aún el piloto británico no se siente cómodo con su monoplaza y creo que lo que debería solucionar Mercedes no solo son problemas de confiabilidad, porque eso creo que eventualmente lo va a poder resolver desde el lado técnico, sino el problema que tiene con sus dos pilotos. Esto es como unas papaya rules de las flechas plateadas, donde no tenemos un piloto número 1 o lo tenemos y no parece serlo, y después vamos a tener que ver si Russell se le acerca a Kimi y los van a dejar competir, o si Kimi se aleja de Russell y por fin van a decidir tener un piloto número 1, sea quien sea, de los dos, según cómo se dé el campeonato, para que estas cosas no sigan sucediendo y obviamente desde la gerencia sean un poco más claros con ambos pilotos. Y por último, la escudería que más me sorprendió a mí es Racing Bulls, que solo ha sumado 66 puntos. Sí, no es claramente por los puntos del campeonato de constructores, porque tenemos a otras escuderías que les ha ido mejor, pero es una escudería de mitad de tabla que ha tenido mucha solidez, mucha consistencia y dos pilotos que han tirado para el mismo lado. Eso me gustó bastante en esta temporada. Liam Lawson ha sumado 43 puntos, Arvid Lindblad en su temporada debut ha sumado 23. Han hecho unas carreras muy interesantes, no solo desde su estilo de manejo, a Lawson se lo hemos criticado bastante en temporadas anteriores, su conducta en Red Bull y demás, pero esta temporada los veo a los dos pilotos, tanto al debutante como al piloto con más experiencia, muy centrados en lo que quieren, en conseguir ese quinto lugar en el campeonato de constructores y en sumar la mayor cantidad de puntos posibles ellos para su campeonato de pilotos. Creo que hay una madurez de parte de ambos y un trabajo en equipo que merece ser destacado, y que si bien no siempre los pasan en cámara, porque muchas veces vemos durante la carrera ciertas repeticiones o ciertos onboards o ciertas peleas en pista por estos adelantamientos un poco artificiales que tenemos con este nuevo reglamento, pero estamos viendo otras cosas. Pero si miramos la carrera de Lawson y la carrera de Lindblad, incluso cuando no los muestran, luchan en pista, luchan con otros pilotos y han hecho carreras bastante limpias, porque Lindblad ha tenido un solo DNS y Lawson ha tenido un solo DNF. Así que muy bien para los dos. Y con esto hemos llegado al final del video con una lista de los que han decepcionado, los que necesitan mejorar y los que realmente han sorprendido de una u otra manera. Si querés, déjame en los comentarios algo para saber si estás de acuerdo conmigo o si a vos te parece que habría que cambiar alguno de categoría, si alguno te sorprendió más que otro o qué opinás en general sobre el contenido de este video. Sabés que siempre podemos estar charlando y te invito a seguirme en mis otras redes sociales para que nos mantengamos comunicados y por sobre todas las cosas que veas todos los videos cortos, cómicos e informativos que voy subiendo todos los días. Les agradezco mucho por ver este primer video del canal, espero que lo hayan disfrutado y les mando muchos besos.